Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en la entrevistadora nacional del municipio y país republicano de la República de Nueva Guinea. Y vamos a hablar acerca de un tema que está afectando a nuestra comunidad. Es la adicción a los cigarrillos. Bueno, no, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la filosofía. Bueno, un tema un poquito parecido, tiene un poquito de relación con lo de fumar cosas, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la filosofía contemporánea. Este término de filosofía contemporánea hace referencia al periodo actual de la filosofía. Este tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y principios del XX. A continuación conoceremos algunos de los filósofos más reconocidos de este periodo. Bueno, comencemos por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. No sé pronunciar alemán, pero bueno. Algunas de las características más representativas de su filosofía son la irracionalidad. Pues, a diferencia de muchos filósofos anteriores a él que decían que el ser humano era un ser racional, el cual se caracterizaba por su gran intelecto, inteligencia y capacidad para resolver problemas, Nietzsche nos dice que el ser humano no es nada de esto, es un ser ahí todo irracional. Nietzsche ataca y critica fuertemente el racionalismo, junto con sus consecuencias, como lo puede ser la ciencia, pues dice que el hombre necesita saber, conocer e investigar, porque es un ser débil, ya que no es capaz de aceptar el caos de la realidad, el caos de las ciudades, sobre todo de Bogotá. Este filósofo también dice que el ser humano es incapaz de vivir sin una explicación, o sea, no puede vivir si no conoce el funcionamiento de su entorno. Además de esto, critica a los griegos por utilizar historias fantásticas llenas de dioses y de héroes llamadas mitos para explicar el funcionamiento de todo. Pero Nietzsche no se queda solo criticando a los griegos y a sus historias, no, sino que también critica a la ciencia por dar una explicación utilizando un sentido racional. Bueno, además de todo esto, también se caracterizaba por criticar fuertemente a anteriores filósofos a él, diciendo que sus ideas eran incoherentes y para nada válidas. Tal es el caso de Sócrates, quien apoyaba a la razón, y ya sabemos por qué esto le disgustó a Nietzsche. Bueno, además de esto, a Nietzsche también tenía ahí su cosa en contra de la iglesia, la religión y básicamente cualquier creencia. Pues para Nietzsche, Dios debía morir. Ni siquiera desaparecer, debía morir. Así mismo lo dijo. ¿Pero para qué? Bueno, para instaurar su modelo de el superhombre. Esto es una palabra ahí en alemán que no tiene mucha traducción al español. Pero básicamente se puede traducir como superhombre. ¿Qué es esto? Superman. No. Lo contrario, no es un superhombre en el sentido de un héroe, sino que hace referencia a la idea de una superación, no biológica, sino moral, del ser humano, la cual le permite llegar a ser él mismo. Bueno, también nos dice que es la superación del hombre y el hombre más hombre. Algo así como cuando tienes un auto de 120 caballos, le instalas un compresor y le sube la potencia. Es básicamente la versión mejorada del ser humano. Cabe mencionar la versión mejorada, no biológica, sino moral. Y es por esto que dice que Dios ha muerto. Pues para llegar a esta conclusión, el ser humano se tiene que despedir de todas sus creencias y básicamente de todo lo que conoce. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, estas son algunas de las características más representativas de la filosofía según el Nietzsche. Ahora vamos por un espacio para comercial. El anterior filósofo ha sido patrocinado por Boxer. Consíguelo ahora en cualquier ferretería por 10.000 pesos. Bueno, ya habiendo conocido estas muy peculiares, innovadoras ideas, vamos a pasar a conocer la filosofía de Jean-Paul Sartre. En otras palabras, la filosofía de Juan Pablo Sartre. Probablemente la característica más representativa y peculiar de Jean-Paul Sartre sean sus ojos, además de su filosofía, por supuesto, pues poseía estrabismo, en otras palabras, era bien visco. Bueno, pero esto tiene su razón de ser, pues con un ojo te mira a ti y con el otro a tu intelecto. Este particular filósofo hace parte de la corriente filosófica del existencialismo. El existencialismo es la rama de la filosofía encargada de estudiar al propio ser humano, pero no solo al ser humano en sí, sino analizar cuál es su propósito en la vida. Para llegar a esto, el existencialismo se plantea ciertas preguntas respecto a sus condiciones, las emociones o responsabilidades que éste posee, y en general básicamente cualquier cosa que afecte a su desarrollo. Jean-Paul Sartre siempre enfatiza en que el ser humano nació para ser libre,
Pero a pesar de esto tiene ciertas responsabilidades con el mundo y consigo mismo que debe cumplir. Esto contradice un poquito a lo de arriba, pero bueno, esta idea es muy frecuentada y la resalta en muchos de sus escritos. Puede que una de las frases más célebres de este filósofo sea: la existencia del hombre precede a su esencia. Pero a pesar de todo esto, no era particularmente un filósofo querido por el resto de su comunidad. Algunos filósofos calificaban la filosofía de Sartre como peligrosa debido a ser demasiado radical. Además, Sartre con su filosofía desafió bastantes cosas que ya se daban como ciertas, además de desafiar a las creencias de las personas, algo que generó mucho disgusto y rechazo. Durante el auge de su filosofía, las personas decían que esta era bastante incómoda debido a los temas ideales que esta trataba. Pero bueno, ya hemos conocido bastantes hombres filósofos con ideas bastante extrañas, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿existen mujeres filósofas? Esto es lo que vamos a conocer a continuación. La respuesta a esto es sí, y cabe mencionar que sus ideas son 10 veces mejor que las de los filósofos que hemos visto hasta el momento. Pero no son muy mencionadas en los libros de filosofía, esto por el simple hecho de ser mujeres. Empecemos por conocer una de las más grandes filósofas, llamada Hannah Arendt. Algo muy peculiar de Hannah Arendt es que no se considera a sí misma como una filósofa, sino que por el contrario, dice que su profesión es la de la teoría política. Nos dice que en la vida hay tres actividades fundamentales que determinan quiénes somos nosotros: la labor, el trabajo y la acción. Además, resalta la importancia de pensar por nosotros mismos, evitando las influencias externas que en muchas ocasiones nos pueden llegar a tomar malas decisiones o caminos en la vida. Pues las acciones que cometemos en muchas ocasiones traen consecuencias, no solo para nosotros mismos, sino para nuestro entorno y los demás. Es por esto que nos dice que debemos ser extremadamente responsables. Cabe mencionar que para Hannah Arendt no fue fácil desarrollar su filosofía, pues era alemana y judía durante el periodo nazi. En vista de esto, su familia se vio obligada a emigrar hacia Estados Unidos. Esto no fue un obstáculo para que desarrollara grandes ideas y escribiese muchos libros. Y por cierto, otra de las características más relevantes de sus obras es su posición en contra de los regímenes totalitarios. Bueno, ahora vamos a conocer a otra de las grandes filósofas, Simone de Beauvoir. Seguramente lo pronuncié horrible, pero eso es lo que me dijo el traductor. Además de ser una filósofa, también era una feminista. Su filosofía buscaba combatir la discriminación sexista en todo el mundo y en su país, por supuesto. Probablemente El segundo sexo sea su obra más reconocida, pues en esta analiza lo que significa ser mujer y las consecuencias socioeconómicas que esto trae consigo, analizando diversos aspectos de la vida cotidiana de una mujer. Esta importante filósofa ayudó en la lucha para conseguir la igualdad de género. Este fue un breve resumen acerca de su filosofía. Pero ya llegando hasta este punto del video, me surge una pregunta, pues todos los filósofos que hemos visto hasta el momento son europeos. Pero entonces, ¿existen los filósofos latinoamericanos? Y en general, ¿existe una filosofía latinoamericana? Bueno, esto lo conoceremos a continuación. Si bien es cierto que esta filosofía no es muy reconocida, sí existe. Y claro, existe un gran debate al respecto de su veracidad. Pues hay quienes dicen que la filosofía latinoamericana no es posible su existencia, pues esta únicamente sería una copia de diversos factores de la filosofía europea, debido a la gran influencia que existe en Latinoamérica. Además existiría un debate entre las costumbres precolombinas y las costumbres instauradas por Europa. Pero por otro lado también están quienes dicen que la filosofía latinoamericana sí existe, y por supuesto yo estoy de acuerdo con esto. Bueno, a continuación conoceremos a su principal exponente. Es probable que el personaje más reconocido sea Leopoldo C. Aguilar. Este filósofo nos dice que si existe una cultura, existe una filosofía, algo que obviamente es muy cierto y real, pues Latinoamérica cuenta con una cultura única e inigualable en todo el mundo. Por ende, sí existe una filosofía latinoamericana, algo que anteriormente se consideraba como falso. Para concluir con el video vamos a responder a la última pregunta: ¿qué relación se puede establecer entre la filosofía, la vida y la razón en los siglos XIX, XX y en la actualidad?
Bueno, a mi parecer la filosofía contemporánea guarda mucha relación con estos factores, ya que nos hace preguntarnos de dónde salimos y por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito en el mundo y qué debemos hacer para que el mundo sea un lugar mejor. Además, podemos reflexionar acerca de cómo nuestras acciones afectan no solo a nosotros, sino al mundo entero y a los seres que nos rodean. Pero yendo un paso más allá, ¿cómo afectan nuestras acciones y decisiones en general a la entropía del universo? Y es que esta pregunta de dónde salió el hombre no solo se la hacen los filósofos contemporáneos, sino que ya causándole mucha curiosidad al ser humano desde siempre, pues a lo largo de la historia ha intentado dar una explicación a esto, algo que en la actualidad relativamente sigue siendo muy misterioso. Pues pasando desde los griegos con sus explicaciones llenas de dioses y héroes llamadas mitos, que buscaban dar una explicación al origen del ser humano y del universo en sí, hasta la era actual, donde la ciencia intenta dar muchas teorías al respecto de la creación del hombre y el universo en sí mismo. Dichas teorías en muchas ocasiones difícilmente se pueden comprobar. Pues todo esto nos hace preguntarnos, ¿en realidad tenemos un origen o simplemente todo lo que conocemos, el universo y todos sus habitantes siempre han existido o únicamente todo es una creación de nosotros mismos? Bueno, muchas gracias, con esto hemos concluido el video, espero que les haya gustado, porque a mí en realidad no me gustó. No olviden darle me gusta y suscribirse para que me den plata para comprar un Ferrari y dejar de estar estudiando filosofía.